Bueno, por una parte, este es como el plan de hoy. Vamos a hacer primero un repaso del encuentro uno. De más está decir que si alguien está interesado, interesada en ver el encuentro anterior de forma completa, la sesión está grabada, entonces podemos compartir el enlace. De ahí vamos a pasar a un momento de conversar sobre las migraciones ambientales como migraciones culturales, también en el Chaco Americano. Después nos van a compartir dos compañeras testimonios en primera persona y abrimos el espacio a plenaria con diferentes preguntas. Entonces, avanzando un poco ahí. En un repaso, esto es un repaso muy breve. En la sesión anterior estuvimos conversando un poco del concepto de migraciones ambientales a nivel muy general. Hablamos de que de individuos, grupos y comunidades en riesgo ya se están desplazando por situaciones o por causas ambientales. También hablábamos mucho del concepto de multicausalidad, que implican considerar no solamente factores ambientales en la lógica, en la dinámica del movimiento, sino otros elementos que hacen también a este fenómeno. También hablábamos de la cuestión de la distancia, que hay muchas veces movimientos que son próximos, movimientos más lejanos, pero que esta distancia, o sea, esta dinámica de migraciones ambientales tiene mucho que ver con un movimiento interno y una tendencia de migración de zonas rurales a urbanas. También hablamos de la duración, que muchas veces pueden ser migraciones, movimientos temporales, muchas veces son migraciones permanentes. Y también hablábamos de la dinámica de qué tanto había la cuestión de lo voluntario, lo forzado y el concepto mismo de inmovilidad, que implica el estar forzado a quedarse en un territorio. En otro momento, también a nivel más conceptual, se mencionaba la triada análisis, el trío de elementos a considerar entre migración, desastres y cambio climático. Y también las compañeras nos mostraban las diferentes, Zenaya nos mostraba los diferentes elementos que hacen a las etapas dentro del ciclo de movimiento. Antes de la movilidad, en la etapa del movimiento y también en la etapa de posmovilidad y rehabilitación en sí. De ahí, la sesión anterior nos presentaban los resultados de una investigación que fue un trabajo en conjunto, colaborativo, en consorcio, sobre las migraciones ambientales en el Gran Chaco Americano, que fue un proyecto de una duración de aproximadamente 2 años, donde habían como preguntas que interpelaron ese proceso. Entonces, estas son las preguntas que movilizaron a esa investigación, que es cómo influyen los desastres ambientales y el cambio climático en el proceso de movilidad en la región del Gran Chaco Americano, también cuáles son estas formas que ocurren de movilidad humana y que se manifiestan en esta región, precisamente relacionadas con los factores ambientales y climáticos, y cuáles son los grupos sociales más vulnerables expuestos a estos factores ambientales en el Gran Chaco Americano. Entonces, dentro de eso, con Lili pusimos un videíto que resume un poco la investigación, algunos elementos que salieron del proceso. Así que les comparto. Millones de personas en el mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares por razones ambientales. Incendios, inundaciones, sequías, la explotación de recursos naturales y la crisis climática son causantes de grandes movilizaciones. El Gran Chaco Americano, 1 millón de kilómetros, 9 millones de personas, 29 lenguas, una amalgama de culturas. En el bosque seco subtropical más grande del mundo, las migraciones ambientales son una realidad que crece. Ante la urgencia, 11 autoridades subnacionales de Argentina, Bolivia y Paraguay, financiadas por la Unión Europea, buscan comprender la compleja relación entre los factores ambientales y climáticos y la movilidad humana en el Gran Chaco Americano. Se trata de la primera investigación a nivel regional y transfronterizo que, a través de su metodología, pone la voz de chaqueños y chaqueñas como eje central de la legitimidad del territorio. El aumento de la temperatura, las sequías, inundaciones, desmontes, incendios y la ampliación de la frontera agrícola están forzando al abandono de hogares de chaqueños y chaqueñas, dejando atrás sus culturas y arraigo con el territorio.
Las comunidades indígenas, mujeres y la juventud son quienes más lo sienten. Comprometidos, innovamos y gestionamos para proteger los medios de subsistencia locales, invertir en la juventud chaqueña, incluir la movilidad en agendas de sustentabilidad, fortalecer habilidades locales, fomentar la colaboración en red, desarrollar sistemas de alerta temprana, establecer un protocolo preventivo comunitario y seguir profundizando en la información. En referencia a las migraciones ambientales que suceden en el Gran Chaco americano, debemos pasar de la emergencia a la prevención, garantizando el acceso al agua, salud y educación, priorizando a las comunidades indígenas y las acciones integrales que son esenciales para todo el territorio con enfoque de género. Este estudio pionero marca un inicio. Somos diversos actores que afrontan los desafíos actuales y futuros. Construyamos un futuro inclusivo y más justo en el Gran Chaco americano, símbolo de resiliencia y colaboración. Ese video es como un resumen del proceso de investigación y también algunos elementos propios que hacen a la investigación de qué grupos son más afectados, cuáles son los elementos contextuales del contexto que están como más emergentes. Y de esa conversación que tuvimos en la sesión pasada, hubo como un intercambio de experiencias, de posiciones, de percepciones también, y quedamos con estos elementos. Uno, la importancia de la investigación, también la importancia de la participación comunitaria y de la incidencia en políticas públicas, considerando estos impactos diferenciados en mujeres, pueblos indígenas y poblaciones rurales. Hablamos un poco también, como dijo él al inicio, la interdependencia entre los territorios, nuestros cuerpos, nuestras vidas cotidianas y la herramienta sobre todo para fortalecer esta incidencia en todos los niveles. También hablábamos de la co-creación de otros modos de vida, desde un enfoque de derechos, también interculturalidad, y sobre todo el mensaje que quedó también, esto de nos movemos nosotros y con nosotros, nosotras, se mueven nuestros territorios. Entonces, con eso más o menos llegamos a lo que nos convoca hoy, y ahí le doy la palabra a Lili para empezar con toda la parte más conceptual asociada a los procesos culturales. Adelante. Ahora vamos a entrar en ese aspecto que lo damos por hecho de las migraciones, también son migraciones culturales en el Gran Chaco americano. Y yo me preguntaba qué migraciones o qué actos humanos no son culturales, ¿no? Entonces me puse a revisar el concepto, la idea, la definición de cultura. ¿Qué es la cultura? Se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social que se va transmitiendo de generación en generación a fin de orientar prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vivir, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Es un terreno de relaciones de disputas, de conflictos, de poder. Si algo define el sentido común de nuestro contexto, de nuestra época, es su pluralidad analítica y política. La nueva geografía, que es una disciplina muy interesante, trae el concepto de territorialidad. Este concepto nos permite entender, comprender las identidades sociales territorializadas y a los distintos grupos, encuadrando los fenómenos de arraigo, de apego, de pertenencia socioterritorial y también de movilidad, de migraciones y hasta la globalización. También otro autor habla de los territorios próximos, cuando se refiere a ese nivel cotidiano, local, lo que pasa en la casa, es decir, en el pueblo, en el barrio,
en el municipio, la ciudad. Son espacios en los que está el afecto y el apego, y su función sería la organización de una vida social de base, como la seguridad, la educación, el mantenimiento de caminos, la solidaridad vecinal, la hospitalidad, las celebraciones y los entretenimientos. Para este señor, que es muy conocido para los que estudian cultura, él dice que es un proceso dinámico y que se negocia todos los días, que no es algo estático. Él enfatiza en sus escritos la importancia de las relaciones en la construcción de los significados culturales y nuestra formación de identidades, pero la cultura como un espacio de lucha y resistencia, donde los significados se mueven, se conmueven, se producen, se transforman todo el tiempo. Son características de nuestra energía humana que pueden ser detectadas en inesperadas identidades y correspondencias y en discontinuidades de tipo imprevisto. Para Franz Borda, habla de que no podemos hablar de cultura, sino de culturas en plural, porque cada cultura se puede entender y se puede valorar en sus propios términos, pero en relación a otras. Ese es un poco el panorama de situar por qué hablamos de cultura cuando queremos relacionarlo con las migraciones ambientales, ¿sí? Vamos a la siguiente. No podemos acá hablar nosotras de cultura sin hablar de interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? No es los pueblos indígenas y los pueblos criollos y los pueblos fronterizos ni los que viven en la ciudad. Es una manera de vivir en el mundo, es una manera de ver el mundo, de ser y estar y de pensar cómo transformarlo. Es la interacción entre personas y grupos cuyas identidades están entrelazadas en espacios distintos y con formas de comprenderlos diferentes. Es una forma de vivir que se construye en el encuentro que vivimos con los otros y es una forma de ver y pensar la diversidad. O sea, lo que quiero decir con esto es que todos somos interculturales, ¿sí? Que no podría ser de otra forma. Y que no somos nadie, nosotros, ni los teóricos, ni los maestros de las escuelas que hablan de inclusión, quienes tenemos ese poder mágico o ese poder, punto y aparte, de decir a quién integramos y a quién no, sino con quién comprendemos y con quién nos aceptamos y a quién escuchamos y quién nos escucha. Bien. Vamos al cuadrito simpático. Entonces, los elementos de la interculturalidad son reconocernos, valorarnos, respetarnos, la horizontalidad en el vínculo y los inter y coaprendizajes colaborativos. Y esto nos lleva a diálogos con otros, con otro, con otra, a diálogos que tenemos que aprender a construir día a día, porque no siempre nos resulta fácil. Y en el diálogo incluimos las lenguas, las percepciones, las emociones, las creencias, los usos y costumbres, los símbolos que cada uno lleva en su mochilita. Y la mochila, vayamos donde vayamos, la tenemos apostada en la espalda. Eh, Me encantó hacer este cuadro y mientras lo hacía decía, qué difícil que es todo esto,
porque no es simple, no es fácil, pero nos puede servir para sembrar semillas de diálogo, para sembrar semillas de escucha atenta, de apertura hacia el otro y buscar que el otro se abra a nosotros también. Acá estamos en el Chaco. Estas son fotos del Chaco americano, de distintas escenas de la vida y del trabajo colectivo en el Chaco. Quizás de cierta forma ilustre cómo la cultura del Chaco es diversa, es rica, es riquísima y es seductora, porque uno cuando está en el Chaco se enamora del Chaco y está estrechamente ligada a su entorno natural. Esta región alberga gran cantidad de pueblos indígenas, cada uno con sus tradiciones, sus idiomas, sus formas de vida, sus comunidades criollas y migrantes también. La cultura chaqueña se caracteriza por su relación con la naturaleza, con el monte, del cual se obtienen recursos esenciales para la subsistencia y por su arraigo a la tierra. Acá pusimos migraciones ambientales versus migraciones culturales en el Gran Chaco. Y en el versus debería haber un signo de pregunta. ¿Es versus migraciones culturales o cómo están entrelazadas? ¿O cómo son parte una de la otra y la otra de la otra? Como decíamos hace un rato y el martes pasado, las migraciones ambientales son desplazamientos provocados fundamentalmente por factores relacionados con el medio ambiente, como la sequía, los incendios, la deforestación, los cambios de clima, las pérdidas de recursos, los desastres naturales. En el Gran Chaco, una región de una enorme diversidad y de recursos naturales, estas migraciones pueden surgir de recursos agrícolas mal utilizados, de problemas de agua, de alteraciones ecológicas que afectan la vida cotidiana, que afectan las formas de vida tradicionales, conocidas, arraigadas. Cuando hablamos de migraciones culturales, entonces nos referimos a desplazamientos motivados por factores culturales, sociales, políticos o de identidad y conflictos. En el Gran Chaco americano y un pedacito del Brasil, esto puede involucrar comunidades indígenas desplazadas por cambios en el uso del territorio, por conflictos por las tierras o movimientos por derechos culturales y territoriales. La pregunta que nos hago es si podemos separarlas. Si podemos quizás separar el origen de las migraciones, lo que motivó, lo que impulsó, lo que disparó la causa de las migraciones. Pero es difícil en la realidad social y ecológica del Gran Chaco porque las migraciones son multidimensionales o desde las teorías feministas interseccionales, donde se combinan causas ambientales, culturales y sociales. Y yo diría, no sé dónde poner las migraciones, las consecuencias emocionales de las migraciones, ¿no? Creo que es un tema del que podríamos hablar, porque ¿por qué me voy? ¿Con qué angustia me voy? ¿Por qué me voy? Me voy porque no tengo más pueblo, porque no tengo más casas. O me voy también porque perdimos todo y me tengo que ir a cuidar niños a Italia mientras mis niños lo atiende mi hermana. ¿Cómo vivo todo eso? ¿Cómo me sumerjo en una nueva realidad? Creo que es importante pensar en el cómo me voy, a dónde me voy y cómo me siento cuando llego
otro lado. Y esto debería ser algo que tendríamos que hacer como un diálogo inter, interhumano para preguntarnos cómo nos vamos, a dónde nos vamos, cómo nos sentimos y quién nos recibe, quién nos acoge, quién es hospitalario con nosotros, quién nos ayuda a pensar que podemos integrarnos de otro modo. Y ahí ya como que entra en todo lo que es cultural ese desplazamiento, porque ya no es solamente el dolor de haber perdido muchísimas cosas de los recursos de nuestro espacio, de nuestro territorio, sino mi propia imposibilidad de cambiar eso en el otro lugar. ¿Ustedes piensan que se pueden separar las causas y los despuéses de las migraciones ambientales y las migraciones culturales? Nosotros decimos que están profundamente entrelazadas las migraciones culturales y las migraciones ambientales, porque muchas migraciones en el Gran Chaco están motivadas por muchos factores, por una combinación de factores ambientales, como como las que mencionamos antes, la sequía, la deforestación, los incendios, las inundaciones, la precariedad en la tenencia de la tierra, afectan a las comunidades indígenas y campesinas. Y son factores que pueden estar vinculados o que están vinculados a conflictos culturales del territorio y económicos. Y la degradación ambiental puede provocar estos desplazamientos culturales, desplazamientos que a su vez se ven influidos por factores sociales o políticos. Creo que de esto nos va a hablar más la compañera invitada, creo. Pero todo esto están vinculados los desplazamientos culturales con factores de contexto sociales y políticos de una comunidad, de una familia, de un grupo de amigos, etcétera, etcétera. Es un contexto complejo, es decir, la historia del Gran Chaco incluye desplazamientos forzados, resistencias indígenas y cambios en los modos de vida que muchas veces coinciden con impactos ambientales. Por eso proponemos pensar, analizar, reflexionar cómo las migraciones desde diferentes perspectivas, sean ambientales, culturales, sociales o políticas. Sin embargo, estos desplazamientos están mezclados, están intrincados. Los actores y las causas se superponen, por lo que separar uno de otro es simplificar una realidad compleja y multifacética, con muchas caras, con muchos pedacitos de una realidad que cada pedacito no hace a la realidad. Es la mezcla de todos esos aspectos que hacen la edad de la persona, las circunstancias familiares, el lugar donde están viviendo, las razones por las que se tienen que ir y hasta las razones por las que se quieren ir a veces y las razones por las que deciden irse, están entremezcladas. Bien, sigamos. Decíamos que las migraciones ambientales que están impulsadas por la degradación del medio ambiente y por el cambio climático, por las crisis climáticas, tienen muchas implicancias culturales, tanto en las comunidades de donde uno es, de origen, como de destino. Estas migraciones pueden generar cambios en la identidad cultural. Van a generar cambios, porque la cultura es cambiante. No tenemos una cultura única y para siempre. También cambios en la forma de nuestra familia, porque no vamos a estar más en nuestras tradiciones. ¿Dónde están las fiestas que dice Ceni? En la distribución de la población.
afectando la cohesión social y la preservación cultural. Las migraciones ambientales implican perder conocimientos y prácticas culturales locales. Al migrar, las personas enfrentan el desafío de deconstruir, reconstruir su identidad en un nuevo entorno, integrando elementos de su cultura de origen con las culturas de la sociedad que lo acoge. No sé si siempre la sociedad de destino la acoge, pero sociedad de acogida, podemos decir. Adaptarse a un nuevo contexto puede llevar a procesos de aculturación o de asimilación, como decía Ellen, donde las personas migrantes adoptan elementos de otra cultura y a veces pierden rasgos de la propia o la complementan. Algunas personas y grupos migratorios pueden fortalecer sus lazos culturales en respuesta a la adversidad, creando redes de apoyo y espacios que preservan su identidad. El impacto en sus estructuras familiares va generando sentimientos de desarraigo y de pérdida, y van cambiando los roles dentro de la familia y para los niños y para los jóvenes. Bueno, también decíamos, no decíamos, queremos decir que todo este tema de las migraciones ambientales tienen que ver con la desigualdad y con la importancia de respetar, conocer, respetar y hacer respetar nuestros derechos humanos. Derechos humanos como universales, ¿no es cierto? Como derechos de cada persona, de todos los seres humanos, incluyendo los derechos culturales, sociales, económicos, medioambientales, civiles, etcétera, etcétera. La idea es que todos tenemos derecho a la misma dignidad y derechos sin importar nuestra raza, nuestro género, nuestra religión, nuestro origen social o condición económica. Eso dicen los derechos humanos. La desigualdad se manifiesta en ciertos grupos o personas que no pueden acceder a sus derechos debido a distintas formas de discriminación y de exclusión. La desigualdad estructural puede ser un obstáculo para que todos disfruten de sus derechos en igualdad de condiciones. La desigualdad estructural no puede ser un obstáculo para que todos disfruten de sus derechos en igualdad de condiciones. Hay una desigualdad social, económica y de género que tiene que ver con la forma de manifestarse en distintas dimensiones. Son desigualdades que afectan cada derecho humano, sea de las mujeres, sea de los hombres, sea de la gente sin recursos, sea de los niños, sea de distintos sectores de nuestras comunidades. Y los derechos humanos son una herramienta que nos tiene que permitir luchar, una habilidad para luchar contra la desigualdad. La promoción y protección de los derechos busca reducir las desigualdades. Las políticas, leyes y programas que tenemos que incidir para que existan y garanticen derechos deben buscar crear condiciones más justas e igualitarias, ¿sí? Eso nos parecía importante introducir el concepto de derechos humanos al lado del concepto de migraciones y al lado del concepto de migraciones ambientales y al lado de migraciones ambientales y culturales. Bueno, por fin la Chili y Mariel nos van a poder dar sus testimonios. Las presentamos. Mariel, ¿dónde está Mariel? Mariel es de... Bueno, Mariel, ¿te querés presentar? Mariela Tardes que no está. o Mariel. Ujú.
Mariel, y no podemos poner a las dos, una al lado de la otra. Mariela, Mariela. Bueno, habla Mariela, Sí, no importa. ya. Hola, buenas noches a todas las compañeras, las hermanas que están presentes de manera virtual. Bueno, muchas ya me conocen. Bueno, aquí en Bolivia, mi nombre es Mariela Melgar Ibáñez. Yo soy mujer indígena, soy de la Asamblea del Pueblo Guaraní del departamento de Tarija, ¿no? En Bolivia. Y bueno, estoy como responsable de género dentro de mi organización hace ya 5 años, ¿no? Este es mi quinto año y último en la capitanía. Y bueno, para presentarme, ¿no? Lili, sí, buenas noches, hermana, compañera. Yo soy presidente de la comunidad indígena guaraní Estación del Tabacal, de Ipol Yrigoyen, departamento de Orán, y bueno, estamos hacia el norte de la provincia de Salta. gracias, Lili. No Bueno, sé a si empiezo. ver, ¿quién de las dos quiere empezar? Chili, ¿querés contarnos una experiencia vos de tus vivencias, de tu trabajo en la comunidad o con Sí, jóvenes o con... Sí, como quieras. Dale, adelante. sí, nosotros vemos el desplazamiento migratorio de las comunidades indígenas en el norte de Salta, que se debe a varios factores, ¿no? Incluyendo la búsqueda de oportunidades laborales, eh, o los efectos también que produce el cambio climático, y esto conlleva muchas veces a migrar, digamos, por problemas de salud, ¿no? Las comunidades indígenas a menudo depende de la recolección y trabajos temporales en el monte, y enfrentan muchísimas dificultades económicas, ¿no? Que les impulsan a migrar en busca de empleos, o además de los diferentes patrones climáticos que afectan, puede ser la salud, puede ser medio de subsistencia, que lo obligan a buscar nuevas alternativas, ¿no? Por ejemplo, búsqueda de trabajo. Muchas comunidades indígenas dependen de actividades como la recolección, de producción del monte o trabajos temporales, eh, que pueden generar inestabilidad económica, y esto conlleva de que los jefes de hogares, sobre todas las cosas, ¿no? El hombre tiene que emigrar en busca de un trabajo, son temporales, y que afecta muchísimo también a la familia, porque a veces se da un marco más drástico, digamos, cuando la migración conlleva la pérdida del jefe de familia, ¿no? Ya sea mujer o ya sea hombre, y donde hay niños incluidos, ¿no? Entonces, es como que se desprende todo, y destruye, ¿no? Una familia, digamos, comunitaria, ¿no? Porque al estar dependiendo de lo económico, de lo emocional, y al destruirse todo esto, afecta también a la familia y a la niñez sobre todas las cosas, ¿no? Y que muchas veces no se habla. Muchísima familia, tanto jefe de familia, ya sea mayores de edad o quizás jóvenes que también llevan, los padres pueden llevar a los hijos, ¿no? Y se dieron casos que inclusive salieron en la televisión, que jóvenes indígenas se han perdido en el sur, o que han asesinado al jefe de familia, y que hay veces toda esta cosa como ser de comunidades indígenas quedan impunes, ¿no? Porque decir, bueno, murió un mataco, porque también es el calificativo de migración y de discriminación hacia las comunidades, que tampoco se le considera, digamos,
la pérdida tan importante para el ser humano, ¿no? Como son para las familias indígenas, en este caso las comunidades guaraníes, ¿no? Eh, o sin más, acá que la comunidad también sufrió los desalojos, ¿no? Desalojo y que emigramos a zona urbanizada. Se ve también como la comunidad de base en territorio, digamos, han perdido también la parte cultural, ¿no? Ya sea la parte más importante que la lengua materna, ¿no? Del pueblo guaraní, y que muchas veces han venido padeciendo tanta discriminación que los adultos mayores o los ancianos han tratado de guardárselo para ellos mismos, la lengua materna, y no han podido compartir con los hijos, con los nietos, porque han sufrido tanta discriminación y marginación en la parte territorial, digamos, y urbanización, que eh, fueron guardando a ellos esa parte, pero sí quizá otras tradiciones, como por ejemplo el arete huasco, han podido sobrevivir, bueno, porque se puede, digamos, eh, como que trascender también la parte esa, la cultura, que por lo menos algo sobreviva, ¿no? De todo esto, pero la migración es hecho muy difícil para las comunidades indígenas al migrar, ¿no? Eh, ya sea por diferentes. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, los cambios climáticos, ¿no? Que van afectando directamente a las comunidades indígenas que dependen de recursos naturales para su subsistencia, digamos, ¿no? Porque muchas veces migran en busca de un trabajo que lo pueden hacer acá, por ejemplo, el trabajo de la producción de hortalizas o de siembra, y que cuando migran también se ven afectados, ¿no? Ahora más con estos cambios climáticos, porque quedan varados, por ejemplo, en diferentes fincas y no pueden empezar a trabajar ni están en el tiempo del sembrado, y en el sur, por ejemplo, no se puede porque si acá ahora está haciendo frío, allá está peor. Entonces, por ahí el tema del trabajo, de producción, como que también va afectando, eh, y creo que va afectando en lo económico, en poder, también, por ejemplo, en el tema de la salud, ¿no? Como también familias que están en el sur y se ven afectadas salud, digamos, están como que el cuerpo no acepta, digamos, los climas tan fríos, ¿no? Y a veces le cuesta, digamos, seguir ese camino del objetivo que te han puesto, digamos, de buscar una estabilidad, ¿no? Porque inclusive las inclusiones dentro de lo que es el ambiente político, al ser de comunidades indígenas que están en el sur, o ya sea en Capital, en Buenos Aires o en Córdoba, en provincia, digamos, cuesta un montón, digamos, el poder estar dentro de una sociedad que la misma política es muy demandante, ¿no? Y muy racista, ¿no? Con las comunidades indígenas, más allá de que hay veces tengamos muchísimos artículos, muchísimas leyes dentro de lo que es los derechos humanos, dentro de lo que son las leyes indígenas, pero que el mismo político se enceguece y por ser comunidades indígenas como que somos cualquier cosa, ¿no? Entonces, todo eso conlleva, digamos, a muchísimas situaciones que las comunidades originarias pasan del país, inclusive si vamos quizás a Bolivia o quizás a Paraguay o quizás más allá a, póngale a Suiza o a donde, como no cuesta, digamos, ¿no? Cuesta también un poco lo que es desenvolverse, que hay comunidades que por ahí no se pueden llegar a
hacerse entender, digamos, ¿no? Entonces, siendo pueblos indígenas siempre cuesta un poco más, ¿no? Que aquellas personas que, como decía la hermana hace rato, si no tienen buena formación, digamos, o desenvolvimiento, por ahí como que le va a costar un poco más, ¿no? Y entonces nosotros padecemos todo eso, ¿no? Con el cambio climático y todo eso, ¿no? Nos afecta Sí, y bueno, seguimos sobreviviendo, ¿no? Y con respecto al cambio climático también hay veces que provoca, ya sea en este caso, bueno, mucho frío o hay veces la falta de agua, la parte la parte que viene a conllevar lo que es el medio ambiente, ¿no? Eh, Muchas veces acá en el norte, por ejemplo, hay momentos de sequía o donde muchas veces las comunidades siguen luchando por el tema del agua, ¿no? Eh, Como hay comunidades que tienen que esperar a la lluvia para juntar un poco de agua para que puedan poder sobrellevar un poco de líquido para los niños, para los jóvenes o para aquellas personas mayores que están padeciendo de algún problema de salud, aguas contaminadas o agua escasa, ¿no? Es una forma de seguir resistiendo, ¿no? Es una resistencia territorial que hacemos la comunidad de acá en el norte por muchísima falencia y muchísima falta de empatía, ahorita, ¿no? La parte política hacia las comunidades, ¿no? Porque de que se puede hacer alguna infraestructura para las comunidades se puede, pero la parte de empatía, bueno, falta un poco de disponibilidad de la parte política. Y entonces esto hace que las familias se vayan desplazando, ¿no? En busca de mejores condiciones tanto como la salud, la educación, ¿no? Sabemos que para las comunidades indígenas por ahí la educación no es muy accesible, es lo básico, y hay familias que también migran en busca de una mejor oportunidad educativa, ¿no? Para que puedan tener los hijos una mejor oportunidades más adelante, ¿no? Más al futuro, digamos, ¿no? Servicios básicos se agravan cada vez más eh, y obligan también todo esto a migrar, ¿no? Es un impacto de migración. Las migraciones pueden generar problemas sociales y culturales. Eh, Chili, Cultural en... Sí, te voy a interrumpir un minuto para hacerte una pregunta y pedirte que redondees, porque ya le tenemos que dar la palabra a Mariela. Te quería preguntar en relación a los jóvenes que se van y la relación que tiene toda la lucha que ustedes están haciendo por preservar el territorio de ustedes, el de la Loma, y toda la invasión cada vez más grande que hay de los territorios de ustedes. ¿Vos no considerás que esos son problemáticas ambientales gravísimas y culturales? Sí, Lili, obviamente que sí. Vos viste que cuando pudieron estar acá, el territorio está siendo depravado, digamos, en el sentido de las talas de grandes extensiones y, y que al no tener territorio, las comunidades, nuestra comunidad, digamos, estamos perdiendo todo, ¿no? Perdiendo inclusive hasta los jóvenes que tienen que emigrar en busca ya sea de trabajo o de oportunidades educativas, ¿no? Porque cuesta, digamos, entrar, digamos, a tener jóvenes que tengan, qué sé yo, oportunidades de estar en una universidad o en alguna parte, digamos, con respecto al estudio, digamos, ¿no? Entonces yo creo que este impacto sí de migrar de los jóvenes hacia otra parte se debe a todo esto, ¿no? De que no hay política de inclusión
no hay empatía hacia las comunidades. Inclusive, cuento, hace poco estuvimos trabajando con otras comunidades y estamos trabajando porque en esta carta orgánica del municipio no estamos incluidos como pueblos originarios preexistentes, ¿no? Entonces, si vemos que políticamente no estamos incluidos como comunidades preexistentes antes de Hipólito Yrigoyen, entonces no nos van a dar, digamos, inclusión en nada. Y Claro, somos nosotros la ciudad de que tenemos que empezar a trabajar en esto y trabajar en el frenado del territorio, de que lo sigan ensuciando, porque vos viste el impacto ambiental que tiene y que están contaminando las empresas a mano suelta, digamos, ¿no? Y que el sí, poder político avanza más sobre las comunidades originarias, ¿no? Y va avanzando también dentro de lo que es en la parte política, ¿no? Entonces, es una cadena, digamos, de empresarios, de empresas y políticos que avasallan a las comunidades, a nuestras comunidades sobre todas las cosas, y nos van cercando, nos van encerrando, y así de esa forma vamos perdiendo, digamos, todo lo que es la cultura, lo que es la parte legal, porque no podemos avanzar o poner un buen abogado porque el poder político puede más sobre las comunidades acá en el norte. Eso sería, bien. Lili. Y una pregunta también muy rápida, por favor. Eh, ¿Qué pasa con la droga y los jóvenes? Como nosotros estamos acá en límite con la frontera, no solamente ha avanzado un montón la droga, que tenemos boca de expendio en una manzana hay 8 bocas de expendio, en las cuales tanto la política como la fuerza, digamos, están todos involucrados, ¿no? Si bien, un ejemplo, Gendarmería atrapa a una persona que lleva, ponerle 7 o 30 kilos de droga, hace poco también pasó una señora, y que eso se ve también mucho en las comunidades, Lili, ¿no? Por la necesidad Sí, por de lo económico. supuesto. Hay muchísimas comunidades, tanto mujeres ahora que se arriesgan, ¿no? A llevar, por ejemplo, de Orán hasta Tartagal, droga, todo en el cuerpo, quizás dentro, y son agarradas, ¿no? Y cómo de esa forma también afecta a las comunidades porque agarran, como te digo, al jefe de familia, en este caso que son mujeres, y la mayoría de las personas son mujeres, digamos, que se ven con este problema de mula, ¿no? Hacen como mula, digamos, para hacer pasar droga, y que muchísimos jóvenes están en situaciones de adicciones. Eh, es un flagelo, pero mortal, digamos, para las comunidades donde no hay cómo sostener, digamos, cómo empezar a trabajar de esa situación que a veces uno trata de querer trabajar políticamente, pero cuando habla así de personas adictas y más si son de comunidades, es como que ya es un caso perdido, ¿me entendés? Entonces, Sí. te da impotencia, digamos, en ese sentido, pero la droga avanzó mucho en las comunidades, más cuando estamos urbanizadas, que pienso yo que las comunidades que viven en territorio por lo menos pueden salvaguardar, digamos, esa parte, o quizás están más como más protegidos si están en territorio, ¿no? Pero nosotros como estamos urbanizados, bueno, y ya como que estamos dentro de lo que es una comunidad en general que gobierna la política, eh, sí podemos hacer algo, pero bueno, como te digo, ¿no? Falta un poco más de empatía políticamente para poder empezar a organizar, porque la comunidad siempre va a estar disponible, ¿no? Nosotros, si bien hay muchísimos jóvenes comunitarios en Puerto Yrigoyen que están en problemas de adicciones, ¿no? Sí, Y nosotros trabajamos a veces fuertemente con ese tema, bueno,
tratando de fortalecer, por lo menos, nosotros decimos, bueno, quizás no todos van a llegar a tomar conciencia, pero quizás de los 10 uno va a hacer la diferencia, ¿no? Y eso es lo más importante es de sumar, ¿no? De sumar y sacar, digamos, al joven de ese lado. Gracias Lili, gracias Chili, como me gusta decirte, y muy generoso tu aporte, muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Mariela. Gracias. Mariela, es tu momento. Bueno, ya me presenté. Bueno, también soy del pueblo guaraní de Bolivia. Ya dije, soy responsable de género, ¿no? De mi organización. Y bueno, en cuanto al tema, ¿no? Que se está hablando de las migraciones ambientales y cómo afecta esto a nuestra población indígena en nuestro territorio más que todo. Nosotros vivimos prácticamente en un territorio rico, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En bosques, en hidrocarburos, ¿no? En recursos naturales, digamos, ¿no? En general. Y también nuestro territorio está en una frontera, ¿no? Y eso hace también de que haya mucha vulnerabilidad en cuanto a migración, ¿no? Pero si hablamos de migración ambiental, ¿no? Como decía ya, explicaba Lili, que tiene que ver con esto del cambio climático, de la crisis climática que se está viviendo, ¿no? De los desastres naturales y todo aquello, que ha venido afectando año tras año a nuestro territorio, ¿no? Entonces, nuestro territorio ya no es el mismo desde, no sé, hace unos 30 años, 20 años atrás, digamos, ¿no? Y mucho más todavía cuando en nuestro territorio hay mucha intervención, tal vez, ¿no? De grandes proyectos que también han venido a afectar nuestro modo de vida como pueblo indígena, ¿no? Y que esto también ha afectado el tema ambiental, ¿no? Como dentro de nuestro territorio tenemos las petroleras, tenemos un gran trabajo que han hecho de la sísmica, ¿no? De explorar todo lo que es nuestro territorio, de hurgar nuestro territorio para ver si había o no los recursos y todo aquello, ¿no? Aparte que, bueno, si venimos desde la historia, nosotros hemos sido despojados de nuestros territorios, ¿no? Entonces, toda nuestra gente prácticamente, ¿no? Unos estaban empadronados, otros han migrado a la Argentina, por eso es que también hay mucha gente, ¿no? En el lado argentino, como decía la hermana, ¿no? Que están en comunidades por ahí que de hace años, desde la independencia, nuestra gente ha escapado, ¿no? Se ha ido de su territorio porque si bien aquí ha llegado la independencia para la población civil o los de la civilización, para nosotros ha sido una sublevación, ¿no? Para el pueblo indígena. Entonces, nuestro pueblo ha migrado, ¿no? A otros países, se ha pasado a las fronteras porque nosotros no conocíamos fronteras, somos transfronterizos, como decimos nosotros, ¿no? Estamos por todos lados, digamos, ¿no? Tenemos hermanos en varios países. Entonces, pero desde que, bueno, ha llegado la independencia y prácticamente éramos tratados como animales, pues no éramos reconocidos ni nada de eso, entonces por lo tanto estábamos despojados de nuestras tierras, ¿no? Y bueno, nosotros, y siguen, bueno, viene esto, la mano del hombre tiene mucho que ver en esto de la cuestión climática, ¿no? Y que ha afectado mucho a nuestro territorio y nuestra gente se ha ido despojando de su territorio, ha ido migrando porque nuestra tierra ya no da frutos como había antes, ¿no? Eh, no hay casi monte, ¿no? Se ha llenado, ¿no? El caso de los extractivistas, el tema de la agroindustria y todo aquello, ¿no? Entonces, ha generado, ¿no? Este cambio, ¿no? Que hay ahora. Y que bueno, aparte de eso, nosotros cuando nos organizamos ya luchamos por recuperar el territorio,
aunque lo estamos de a poquito recuperando, pero ese territorio está prácticamente agonizando, ¿no? Porque no hay naturaleza, no hay los árboles nativos, no hay los animales silvestres, no hay agua, ¿no? Que es lo fundamental para la vida, porque antes nuestras comunidades, la mayoría de las comunidades antiguas de aquí de la región del Chaco están asentadas a orillas de las quebradas, de los ríos, ¿no? Por el hecho de que, bueno, antes había agua y todos hacían su vida, ¿no? Muy relacionado, muy articulado con la naturaleza, ¿no? Teníamos bosque, teníamos tierra productiva, teníamos agua ahí para alzar, para ir a bañarse, para lavar la ropa y todo, ¿no? Pero ahora ya no, ¿no? Entonces, poco a poco las comunidades, los ríos se han ido secando, ¿no? Ahora solo hay arena y piedra, ¿no? En la mayoría de las quebradas. Y que bueno, la gente y también creo que el modo de vida o este sistema de vida que se tiene, ¿no? También tiene mucho que ver porque ahora viene el agua por caño y hay que pagar. Antes no se pagaba, ¿no? Solo se iba a alzar el agua, se cuidaban las vertientes, los ojos de agua que había, ¿no? A las orillas de las quebradas, y eso se cuidaba y todos alzaban agua de ahí, ¿no? Y se tomaba un agua limpia. Pero ahora ya ni agua limpia no hay, ni vertientes no hay, y viene una agüita por caño que solo se cae, no sé, 2, 3 horas al día, luego no hay. Y eso se tiene que pagar. Y si no pagas, bueno, te cortan, ¿no? Te cortan el agua, te cierran la llave y listo, ¿no? Y te ponen una multa también, ¿no? Todas esas situaciones, aparte que no hay el ingreso económico ahora para pagar todas las necesidades básicas que se tiene dentro de las comunidades, ¿no? Porque ahora se tienen que pagar agua, luz, ¿no? En algunas comunidades que por ahí, no sé, tienen gas, algunitas, y bueno, y la mayoría también ocupan en bidones de gas, en garrafas, digamos, ¿no? Entonces, todas esas necesidades se tiene que pagar con dinero. Y antes no era así. Antes, no sé, se hacía el trueque, se cambiaba cosas, ¿no? Entonces, y no había mucha necesidad de tener el dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué todo se producía en la tierra? Y ahora no es así. Entonces, las familias ahora, la mayoría de las comunidades, tienen que salir a trabajar a la ciudad, no tienen que emigrar, no sé, a un pueblo cercano o tienen que emigrar a otros países. Como estamos en frontera, antes la gente, muchos iba a la Argentina a trabajar, pero luego ha entrado en crisis, ¿no? Argentina también, entonces la gente ha empezado a migrar a Chile, por ejemplo. Hay muchas familias nuestras que mayormente las mujeres están migrando, ¿no? Y también se migra porque la necesidad, ¿no? O sea, los padres ven la necesidad que tienen sus hijos de estudiar, de alimentarse, ¿no? Entonces, no alcanza el dinero, automáticamente el padre, digamos, da permiso. Antes decían, se apadrinaban, ¿no? Con una familia de la ciudad, entonces le confiaba el papá, ya le mandaba a su hija, a su hijo a trabajar y a estudiar, ¿no? En la ciudad. Y a veces eso nomás era pues el pago, ¿no? De que esa familia le pueda hacer estudiar y que la joven o el joven pueda trabajar ahí en esa familia, ¿no? Pero no tenía remuneración, ¿no? Y ahora salen los jóvenes especialmente porque en el campo ahora no hay oportunidad, ¿no? Entonces tienen que migrar a la ciudad, al interior del país, ¿no? A Tarija, Santa Cruz, mayormente se van a Tarija o a Santa Cruz, pero ahí tienen que trabajar y estudiar. Y hay mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque está el caso esto, como decía la hermana, del tema de el tráfico, ¿no? De drogas, ¿no? Le hacen llevar a los jóvenes el tráfico de personas, porque hay jovencitas que se pierden, ¿no? De las comunidades y no se sabe más, ¿no?
Y el otro tema es el caso de violaciones, ¿no? Muchas jóvenes están expuestas a esto, ¿no? Entonces, esa es la situación que se vive, ¿no? Y por el tema de nuestro territorio, más que todo, nosotros habíamos demandado un territorio cuando se ha organizado, ¿no? La Asamblea del Pueblo Guaraní de Yacuy. Y que hemos demandado una tierra comunitaria de origen, porque así dice la ley, pero que esta, bueno, ha sido una pugna, ¿no? Entre campesinos, entre indígenas, entre ganaderos, ¿no? Ha habido toda una cuestión de conflictos sociales, ¿no? Por el tema del territorio, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ley, nosotros habíamos, bueno, han impugnado también estas organizaciones y luego, nuevamente nosotros hemos puesto nuevamente la demanda, ¿no? Pero que a pesar de que ya ha pasado más de 20 años, no nos han devuelto todo lo que habíamos demandado, ¿no? Entonces nuestro territorio está fraccionado y en algunos lados, bueno, están nomás pues los interculturales, el movimiento sin tierra, ¿no? Que se ha apropiado de parte del territorio, ¿no? Entonces, prácticamente las comunidades, en algunas comunidades solo tienen su espacio de lotes para vivir, ¿no? Entonces, estas familias, por ejemplo, salen, ¿no? Salen a trabajar de jornales, ¿no? El padre, la madre de empleada, de lavandera, los hijos ya cuando son grandes también ya migran por ayudar a la familia, ¿no? Entonces, con esta situación del cambio climático ha sido peor, ¿no? Cada año hay más sequía, cada año se siembra 2, 3 veces, no da, ¿no? Porque el calor es tan intenso que no deja ni nacer a la semilla a veces, entonces no hay para comer, ¿no? Porque lo primordial para nosotros es los alimentos que debemos tener en casa, ¿no? Para la subsistencia. Entonces, si no hay, se tiene que migrar, ¿no? El papá, o sale el papá, o sale la mamá, o salen los hijos también, ¿no? Entonces, y ahí se produce, pues, ¿no? Esta pérdida de cultura, pérdida de valores, y se arriesga también a que la familia se destruya, ¿no? Entonces, los hijos se quedan ahí como antes, por lo menos antes cuando los papás, las mamás salían a trabajar, los hijos se quedaban con las abuelas. Siempre, ¿no? Siempre en el pueblo guaraní se vivía en colectividad, en comunidad, se cuidaban entre ambos, pero ahora en esta época ya ni siquiera las abuelas hay, ¿no? Entonces ya nuestros ciclos de vida ya se va acortando, ya no llegamos ni a 60 años, ¿no? Las personas, entonces ya no, los hijos ya no pueden conocer a las abuelas, ¿no? Entonces eso está pasando, ¿no? Por este tema de eh, las migraciones ambientales, ¿no? Por esta cuestión de que se va deteriorando lamentablemente nuestro ecosistema, nuestro territorio, y por eso es que nosotros seguimos en la lucha, ¿no? Como mujeres habíamos recuperado hasta ahora, por ejemplo, más de 12 títulos o 16 títulos de tierras comunitarias de origen, así fraccionadas como están, hemos recuperado hasta 1 hectárea, tenemos títulos de 1 hectárea, pero que esa hectárea sirve para que nosotros lo podamos cuidar, lo podamos nuevamente revitalizar, ¿no? Esa tierra, porque necesita, ¿no? De una reforestación, necesita que volvamos a plantar los árboles nativos, porque luego de eso vamos a vivir nosotros, ¿no? Entonces, así nosotros estamos recuperando esas tierras para que nuestras familias no migren, no se vayan a otro lugar, no,
no puedan vivir, ¿no? Porque en la ley dice que buscamos el Ibi Marey, que es la tierra sin mal, ¿no? Bueno, es una utopía que tenemos, pero que esa tierra sin mal es donde podamos vivir libres, podamos vivir respirando por lo menos un aire puro, podamos vivir cuidando la naturaleza, cuidando la tierra, ¿no? Entonces, eso es vivir en armonía, ¿no? Con como lo hacían nuestros antepasados, Mari, porque sí, sí. Mariela, es apasionante y tus 5 minutos se podrían transformar en 5 días de escucharte y escucharte y escucharte. Pero tenemos que ir cortando. Así que vamos a crear otras oportunidades para que realmente pueda explayarte y contarnos mucho más de todo esto. Es impresionante todo tu conocimiento y te agradezco tanto como a Chile el haber sido tan generosa. Te pido disculpa que te corte, pero quedan 5 minutos y tenemos que ir cerrando. Te agradezco mucho, disculpa. ¿Querés seguir? Muchas gracias, No, bueno, muchas gracias a vos, gracias a vos. Ahora quisiéramos, solamente por respeto al tiempo de todos los que se quieren ir, dos opiniones, nada más que dos opiniones antes de despedirnos. Y Mariela, no Mariela, Claudia va a hacer un cierre mostrando la complementariedad o la suma de aportes entre el primer encuentro y este encuentro. Le vamos a dar la palabra sin ser, yo no estuve viendo mucho las manitos, pero creo que a Lucrecia y a Benita Díaz de Bolivia le daríamos la palabra. ¿Estoy bien en el orden? ¿Puede ser? Sí, Lili, genial, Bueno, Lu y Benita. bien. Bueno, chicas, buenas tardes. Em, Decirles que estos temas de migraciones atraviesan nuestras historias, las estoy escuchando atentamente, me perdí el primer Zoom, pero el material que se generó de la investigación que se hizo tan hermoso, lo vamos conversando con las compañeras en los viajes, en las organizaciones y hace profundo sentido en el colectivo y también en las historias personales. Decirles brevemente que mi madre biológica, Irma, de Aguita Cacán, catamarqueña, a los 12 años llegó a Buenos Aires, prestada, como contaban tan bien recién las compañeras en esos relatos, a los parientes para tener oportunidad de trabajar y de estudiar, por lo menos terminar la primaria, porque los padres en zonas rurales no tenían esas posibilidades. Y en esas migraciones donde no había conectividad, ni se sabía después cómo era la vida, cómo estaban, bueno, han sido expuestas ellas y sus hermanas a abusos de las personas que las recibieron y un montón se abre ahí toda una línea de repensar, ¿no? Muchísimas cosas que hacen parte de nuestras historias. Y luego, como uno también en esos círculos enormes de la vida vuelve al mundo rural, vuelve desde otro lugar a conectarse con las mujeres campesinas e indígenas en los territorios. Estamos siempre siendo pasajeros en tránsito. Así que es muy hermosa esta investigación, me parece que es un punto de partida y todavía falta mucho para seguir conversando. Muchas gracias. Gracias a vos, Lucre. Gracias. Benita, Y muchas gracias. ¿Cómo estás, Liliana? Un abrazo a todas. bien. Realmente me da mucho gusto verlas, escucharlas y hablar de migración en un contexto de crisis económica, en un contexto de guerra mundial, en un contexto, en el caso particular de Bolivia, en un año electoral. Realmente nos eriza un poco la piel porque es algo que estamos viviendo
todos los días y se siente esa realidad tan deshumanizante por un lado, porque vemos día a día mujeres que se ven obligadas a migrar de una zona a otra zona, de un país a otro, en búsqueda de mejores oportunidades, mejores condiciones para su salud, para su vida, para la de su familia. Pero en todo este contexto de buscar y encontrar mejores alternativas de vida, realmente encontrarnos en ese momento tan sensible y tan expuesto a la vez a una serie de consecuencias, riesgos y peligros que hoy por hoy vemos a los cuales somos víctimas las mujeres, víctimas los niños, las niñas. Es importante abrir esta mesa de diálogo de estos temas tan sensibles. Creo que la contribución de esta reunión va a ser más que significativa para empezar a avanzar en estos primeros estudios con los que ya se cuenta y empezar a trabajar en todo un proceso de incidencia para evitar que estos problemas afecten cada vez más a estas mujeres, a estas madres, a estas familias de extrema necesidad en situación de vulnerabilidad. Entonces yo saludo la realización de esta reunión, quiero agradecer por la invitación a todas estas maravillosas mujeres de todo el Chaco latinoamericano que hoy por hoy tocamos este tema tan sensible pero tan importante a la vez para seguir trabajando en la disminución, reitero, de estos problemas. Así que no me extiendo más por el tiempo, pero hacerles llegar un cálido abrazo a todas y todos. Bueno, por aquí también hace mucho frío, así que valga la reunión para calentarnos un poquito. Es cierto, el corazón. Muchas gracias, Benita. Ya vamos a charlar después. Chao. Bueno, Clau, te doy la palabra para que puedas cerrar. Lili, gracias, pero creo que le damos la posta a L, que entiendo que quiere Ah, hacer como sí, la perfecto, conexión del proceso. perfecto. Dale, dale. L. Dale, gracias Claudia, gracias Lili, bueno, gracias siempre a cada una. Eh, vamos como enganchando, hay tanto por decir, hay tanto por hacer, pero por sobre todo, y le decía acá a las compañeras cuando estamos coordinando, si algo aprendí con las chaqueñas es que el tejido de que lo que nosotros podemos hacer como mujeres es hacer el gran fogón ante este frío. O sea, hoy quienes me conocen capaz saben que yo me gustan los cuentos. Entonces, para mí hoy este encuentro es el gran fogón de las mujeres donde buscamos otra manera de ser, y las chaqueñas saben eso porque han resistido y han entendido su territorio y quienes nos malcriamos con las chaqueñas, aunque no estemos con ellas, así tan cercanamente, o viviendo en el Chaco, ¿verdad? Nos han transmitido esta manera de decir, aunque el territorio parezca o la gente crea que el territorio es duro, adentro de la tuna, adentro de eso hay esa fuerza de las mujeres chaqueñas, ¿verdad? Y estos dos, y no sé si por ahí está Tere, si me puedes pasar. Así yo soy bien, no me Hola, mareo Ale. con lo que voy a decir. Sí, ¿Querés si que me te pasas la comparta? sí, Bueno, porque a veces tengo muchas ideas en mi cabeza, entonces necesito como una ayudita, como ya. para eh, fijar. Disculpen la letra. Fue así, les iba escuchando, iba como dibujando lo que habíamos dicho entre el primer encuentro y el segundo, ¿verdad? Porque esto es como una cadenita, ustedes saben que desde el colectivo o las compañeras que caminamos, los espacios virtuales para nosotros son el espacio donde podamos tomar mate, donde podamos hacer una pausa dentro de nuestra rutina, en donde podamos escucharnos y vernos entre compañeras y saber que las fronteras han sido creaciones patriarcales
¿verdad? Y que nosotras somos parte de un territorio común, pero hay algo que nos une a todas, es que somos movimiento y ritmo en red, ¿sí? Ahí está medio desordenado, pero voy a tratar. Nuestro centro era las migraciones ambientales en estos dos encuentros y las compañeras de Rezama nos preguntaron y nos hicimos la pregunta, ¿qué es migrar? Pero ¿qué es migrar cuando la naturaleza dice para cambiarnos de lugar? Entonces, desplazarse también puede ser cambiar de territorio. En un proceso natural, uno sabía en qué movimiento se tenía que trasladar de un lugar a otro o tenía que cambiarse y moverse ancestralmente o hasta hace muy poco. No sé si soy yo la que está moviendo o Tere, el fantasmita ahí detrás. Soy yo, Entonces, perdón. no, tranqui, Tere. Entonces hay como una migrar desde la naturaleza o cuando la naturaleza nos dice que cambia su territorio, en un ciclo donde habíamos aprendido con otras compañeras que siempre cambió la naturaleza. Claro, el verano, el invierno, en los tiempos, y eso lo saben las compañeras en el territorio directamente, que hay que a veces desplazarse, hay que trasladarse, cambiarse, moverse, y jugando con las palabras, uno se es con el territorio cuando eso estaba en equilibrio. Sin Sí. embargo, nuestros relatos nos ponen a hablar de las migraciones ambientales, de los derechos humanos, como ese equilibrio de la naturaleza sin tiempo, ¿sí? Como que fuimos caminando y después fuimos como una naturaleza sin tiempo. Y esa Pachamama, esa parte de ahí, es como que ella está viendo que ese su tiempo ya no es tampoco suyo, sino que hay un modelo, que bien lo decía Mariela, que nos trae y nos hace la pregunta si la naturaleza se mueve, ¿somos nosotros o nos movemos con ella? Y hoy podemos resumir que hablar de migración ambiental sin cuestionar las desigualdades sociales no sirven para construir un buen vivir. O sea, no podemos hablar de migración ambiental y cambio climático si nosotras como mujeres estamos viendo que nuestros territorios siguen siendo, y nos preguntábamos las emociones. ¿Por qué? Porque podemos hablar que el territorio cambia, pero en clave mujer hablamos de un territorio que se sentipiensa. Porque cuando falta la comida, somos las mujeres que vemos las emociones tristes en nuestras comunidades. Cuando falta el trabajo, somos nosotras quienes sabemos que se desintegra la familia. Entonces esas emociones nos hacen transitar un territorio que cambia con una naturaleza que se fue violentada en un modelo de desarrollo y empieza a cambiar su calor, su frío, su agua, su sol, y empieza a mostrarnos un nuevo territorio. Y nos decían las compañeras en el primer encuentro, cuanto más rápido aprendamos o a adaptarnos o a mitigar o a incidir y organizarnos, ahí es donde vamos a poder revitalizar estos espacios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Decíamos nosotros, sabiendo que, uno, cambiar las costumbres es tener el colectivo, tiene memoria. Yo puedo ir, yo me muevo con mi territorio, pero mi territorio se va conmigo. Quien se, quien se va deja un espacio, pero la memoria viene desde lejos. Buscamos un territorio propio, sin embargo, revitalizamos el que nos recibe. Entonces, cuando hay un cambio climático con la naturaleza, nosotras o nosotres somos movimientos y ritmos en re, porque nuestras respuestas siempre fueron en sonido de re, como la música, ¿sí? Somos movimiento y música, porque revitalizamos espacios, reconstruimos procesos, reconstruimos vínculos, nos apropiamos del territorio. Sin embargo, nos encontramos que
en este proceso no es tan idílico y tan bonito, porque me encuentro con el otro y ese otro me va a mirar a mí según su creencia. Y me puede mirar respetando la diferencia, me puede discriminar y también me puede hacer la diferencia. Entonces, el hecho de hablar de migraciones ambientales en relación a los derechos humanos nos implica hablar de la desigualdad y la falta de una política pública en este entorno, donde también la naturaleza es un sujeto de derecho. Entonces, creo que en estos dos encuentros hemos podido dar desde nuestros testimonios como mujeres organizadas la fuerza que tenemos para una incidencia, pero también la fuerza que tenemos para seguir sonando en movimiento y en ritmo que nos permite ser transhumantes también dentro de nuestro propio territorio. El ir y venir va a ser quizás una manera, o no sabemos, pero se vienen tiempos donde vamos a mudarnos mucho. Y ante esta pregunta nos queda la respuesta de cómo nos organizamos y hacia dónde incidimos en nuestra organización, en nuestra comunidad, a nivel local y a nivel mundial. Y en el colectivo de mujeres solemos decir que la acción local es para la incidencia global. ¿Sí? Entonces, yo solo quería compartir esto. Entonces, en un primer encuentro descubrimos y aprendimos que la migración ambiental sí es un cambio en el movimiento de la naturaleza, pero no un cambio de un equilibrio con su tiempo, sino en este tiempo es un sin tiempo en la naturaleza y un tiempo artificial por un modelo de desarrollo que invalida el buen vivir y es un modelo de acumulación. Sin embargo, hoy con el testimonio de las compañeras, eh, contando estas emociones en ese transitar de la migración desde una manera dolorosa, también vemos que la organización nuestra ha podido ir haciendo cosas. Y la próxima vez ya vamos a empezar a mirar desde nuestras propuestas y ese es el desafío que dejamos. Que cada una pueda ir hablando de sus propuestas a nivel organizativo y luego vamos a estar comentando nuestra agenda en un siguiente encuentro en ver qué hacemos, ¿sí? Cómo esto lo llevamos a propuestas de incidencia. Mientras, agradecer y saber que la producción de conocimiento es una herramienta, que lo dijimos también en el primer encuentro. Si hoy podemos hablar de nuestras formas de vida y saber hacia dónde ir, es porque podemos producir conocimiento. Y ese conocimiento está en la experiencia de ustedes, que habla y dialoga con quienes queremos combinar ese trabajo y también revitalizar. Por eso, para mí, en el primer encuentro era, nosotros nos movemos con la naturaleza porque somos parte de ella en una interdependencia. Y hoy para mí es que las mujeres somos movimiento en ritmo, en red, porque queremos resiliencia, queremos resistencia, queremos recuperar la memoria, queremos resignificar la pulsión de vida hacia un buen vivir, hacia una tierra sin mal, hacia el EAMI, hacia la Suma Camaña, ¿verdad? Hacia el Maspuzungún, hacia todo eso que nos une en esa otra forma de mirar y sentir pensar que es donde somos parte de algo y no dueños de algo. Así eso es un poco los encuentros de estos dos seminarios y reiterar desde la organización nuestra inmensa gratitud a Resama que comparten todo este trabajo que hicieron y bueno, dejar abierta la posibilidad a cada compañera de que si alguna de sus organizaciones quiere seguir armando estos talleres, si tienen iniciativas, también cuenten con el apoyo nuestro. Ustedes avisan y organizamos, pero vamos a ir como movilizando esto. Y nada,
hasta aquí mi palabra y un abrazo a cada una. Muchas gracias.